Un saludo especial para todos los participantes en este 32º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de la FECOLSO. FECOLSO, más de 50 años liderando el cuidado de la salud de la mujer en Colombia. Quiero agradecer la invitación a esta charla de vigilancia en salud materna y perinatal, un importante proceso metodológico que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, de vital importancia para la clasificación definitiva de eventos de interés en salud pública como es la salud materna y perinatal, identificar los factores asociados para tener un insumo especial para la vigilancia y visualizarlos para poder intervenir desde la información a la acción. Entonces, el Comité de Vigilancia Epidemiológica se definió en Colombia en el Plan Decenal de Salud Pública con un componente de la prevención en atención integral de salud para un enfoque de derechos y se definió como un evento precursor la morbilidad materna extrema para fortalecer a través de esta vigilancia en la morbilidad, tomar decisiones en los sistemas de información. Todos estos eventos de vigilancia están anudados a la ruta integral de salud materna y perinatal definida por el Ministerio para la evaluación de la salud materna y perinatal del país, para definir estrategias, implementar ellas mismas y para que la morbilidad materna extrema sea un precursor y así disminuirla y a estar alertas a las complicaciones de la morbilidad materna extrema. Dijimos que la vigilancia está enmarcada entre la ruta integral de la salud materno-perinatal y tenemos que revisar la información, si la gestante tuvo atención preconcepcional, si se le asesoró en interrupción voluntaria del embarazo, cómo fueron sus controles prenatales, cómo se hizo el curso de la maternidad, si hubo una atención multidisciplinaria y finalmente el momento de la atención de parto para tener un recién nacido vivo y si presentó una emergencia obstétrica, cuál fue la atención con seguridad, cómo se manejaron los protocolos para entregar una madre y un recién nacido saludables y vivos para una familia y para la comunidad. Tenemos otros eventos para vigilar que ya es en la parte de la atención perinatal, como las muertes perinatales neonatales tardías, ocurridas en el domicilio, el parto domiciliario, muertes perinatales intraparto, muertes perinatales en madres adolescentes, muertes perinatales por eventos de salud pública, como pueden ser la transmisión de niños recién nacidos con sífilis o con VIH, y también para analizar los resultados de la matriz de los periodos perinatales de riesgo. Entonces, como dijimos, que antes de analizar la muerte materna, que es el principal evento del Comité de Vigilancia Epidemiológica Materno y Perinatal, debemos analizar la morbilidad materna extrema como un evento de interés en salud pública que tiene el impacto de evaluar los servicios de salud, como con una atención oportuna, con seguridad y calidad de la atención, para evitar que esa mujer que presenta una complicación obstétrica severa se pueda prevenir a través de la seguridad de la atención con calidad un desenlace fatal. Es así como la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, la definió como una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer gestante y que requiere una atención inmediata para evitar la muerte. Entonces, el objetivo de esta vigilancia y de este comité es la información para la acción, para tomar decisiones. Debemos determinar a través del análisis características puntuales
y son los determinantes sociales y demográficos, y estimar la magnitud y la tendencia del mismo. Debemos hacer una notificación inmediata para que se cubra esta y se tomen las medidas de respuesta inmediata en los prestadores y en las instituciones de referencia. Se deben identificar condiciones especiales de la morbilidad materna extrema y finalmente la acción, orientar políticas frente a la salud materna y perinatal. Dijimos que la información para la acción, tenemos que evitar la progresión de la complicación y prevenir la discapacidad evitable, prevenir muertes maternas y muertes perinatales, y así garantizar una atención con calidad y seguridad de una forma integral e integrada. Como todo, tenemos una metodología para la unidad de análisis del Comité de Vigilancia Epidemiológica. Lo primero es la identificación o definición de caso. Segundo, nuestro insumo importante va a ser el resumen de la historia clínica, asignar por qué murió la gestante o por qué presentó la morbilidad materna extrema, clasificarla y decir si fue evitable o no. Y algo muy importante, tenemos que identificar fallas en la calidad de la atención, factores contributivos, posibles acciones inseguras que de alguna manera serían la presencia de eventos adversos. Con todos estos insumos vamos a hacer el análisis de acuerdo a la identificación sí o no de fallas de la atención o identificación a través de la ruta de la vida y de las demoras. Finalmente, con toda esta información, tenemos que llegar a una elaboración de un plan de acción y de mejoramiento, porque nada serviría si no tomamos decisiones de mejora y a esas decisiones de mejora hacerles el seguimiento. Y después estructurar todos los hallazgos en los indicadores de resultados para definir nuevamente acciones. Como decimos, todo se basa en la acción y en la seguridad de la atención. Entonces, lo primero que tenemos que tener en el insumo de la historia clínica es la identificación de esa gestante con variables como nombre, edad, índice de masa corporal, nivel educativo, porque estas son variables de riesgo que nos va a dar una aproximación para el gerenciamiento del riesgo. Conocer, como ya dijimos, si hubo una atención preconcepcional, sus antecedentes personales, ginecostétricos y familiares, que todo nos lleva a una clasificación del riesgo y más aún del riesgo biopsicosocial adoptado por el Ministerio de Protección Social en la escala del modelo psicosocial del doctor Herrera de la Universidad del Valle. La unidad de análisis, entonces, evaluamos la atención preconcepcional, los controles prenatales, si hubo asesoría en la sentencia C355 y haciendo la anamnesis con el grupo multidisciplinario con todos estos pasos, además con indagar sobre ETS, educar a la gestante, a la pareja en vacunación, el curso de la maternidad, en anticoncepción, en el posparto, en lactancia, en signos de alarma, clasificamos unos riesgos para intervenirlos. Revisamos en la unidad de análisis si se cumplieron con los laboratorios requeridos en los trimestres de la gestación y si hubo una alarma en estos para gerenciar el riesgo. Analizamos las curvas presentadas durante la gestación, que es la curva de altura uterina, de peso materno y la curva de presión arterial. Estas curvas nos van a dar un análisis en la dinámica del riesgo. De pronto, por algún motivo, vamos a identificar morbilidades trazadoras, ya sea en una altura uterina que se detuvo, en un incremento acelerado del peso o cambios en la tensión arterial como signo de alarma, y deberemos hacer una intervención oportuna. Entonces, nuestra gestante, que ya pasó por todo su control prenatal, ya lo hizo con todas las condiciones adecuadas para ella y para su bebé, llega a la IPS de atención de parto, donde requiere también una vigilancia con seguridad de la atención desde el ingreso
una valoración y confirmación del riesgo obstétrico materno y fetal desde la admisión. Hay que darle a la gestante y a su familia en ese proceso de trabajo de parto y en el mismo parto una atención humanizada basada en el enfoque de derechos. Reducir y controlar todas las complicaciones y más allá en las que presentan morbilidad materna extrema y pensar en los protocolos y las guías para poder llevar a cabo un desenlace adecuado materno y perinatal. Esta evidencia de conjunto de protocolos que se requiere y se requiere de un grupo multidisciplinario, hay que evidenciarlo si se cumplió con calidad y seguridad para entregar una mamá sana con un niño sano a su familia y al Estado. Y finalmente, esa mujer que tuvo su parto se le debe dar una consejería anticonceptiva que idealmente ha debido ser desde la IPS ambulatoria hasta la IPS de parto para que la señora ya salga con su método elegido con seguridad. Entonces, cuando hacemos la revisión y la paciente y gestante presentó una morbilidad materna extrema, debemos establecer en el comité de vigilancia si se cumplieron con los protocolos definitivos y para eso se tienen unas listas de chequeo, checklist, por ejemplo, los de la hemorragia obstétrica severa. El Instituto Nacional de Salud tiene y siempre ha hecho el propósito de la vigilancia de la morbilidad materna extrema desde el 2012 hasta hoy 2020, basado en unas características especiales. Y hoy se ha definido que la razón del 2020 es en la mujer que presenta morbilidad materna extrema, tener la identificación como una alerta temprana. ¿Para qué? Para que se permita la activación de mecanismos de respuesta inmediata y evitar y limitar discapacidades que pueden ser evitables y más aún algo mayor que es la mortalidad materna y perinatal y ojalá en todo el territorio nacional. Entonces, como eso conocemos que la definición de caso definida por el Instituto para la morbilidad materna se tiene que definir con unos criterios de inclusión y entonces, más allá de definir, es revisar en nuestro análisis si realmente se cumplieron esos criterios de inclusión en la mujer que supuestamente cumple con la definición de caso de morbilidad materna extrema. Los criterios de inclusión actualizados para el 2020 están basados en 3 aspectos. Enfermedad específica, que en el momento se tienen como enfermedad específica de criterios de morbilidad materna extrema, eclampsia, preeclampsia severa, hemorragia obstétrica severa, sepsis o infección obstétrica severa y ruptura uterina. Como es así, una enfermedad de estas enunciadas, pues van a tener un compromiso de órgano blanco o de falla orgánica que van a ser criterios de inclusión y que van a llevar a un manejo específico, un procedimiento quirúrgico de emergencia, una posible transfusión, una internación en UCI. A mayor número de criterios, nuestra gestante va a tener más riesgo de la muerte si no hay una intervención oportuna. Entonces, seguimos con el evento mayor, que es el evento de morbilidad materna extrema. También se debe hacer en todos los eventos de mortalidad materna un comité de vigilancia y se define como mortalidad materna a la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días de terminación por cualquier causa relacionada o agravada en el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales. Debemos hacer la vigilancia y debemos tener toda la información a través del Comité de Vigilancia Epidemiológica para tener y tomar las acciones pertinentes. El análisis de la mortalidad a través de la información y del Comité de Vigilancia Epidemiológica debe caracterizar el caso, como en la morbilidad materna extrema, identificar factores determinantes sociales que contribuyeron en la muerte,
Formular conclusiones relacionadas con las causas que la llevaron a la muerte, precedida por una morbilidad materna extrema. Definir si fue una muerte evitable, sí o no, en el contexto de una integralidad, con factores humanos, con factores de disponibilidad, con factores de infraestructura, con factores administrativos, para decir que no fue evitable. Definiciones de factores a intervenir y, como dijimos, muy importante, las fallas en la seguridad de la atención. Estos serían eventos adversos que generalmente las muertes maternas analizadas han tenido posibles fallas de calidad en la atención y se lleva a ser un evento adverso. Debemos desarrollar y evitar con planes de acciones y de mejora para hacer seguimientos y para evitar ocurrencia de nuevas muertes. Entonces dijimos que los determinantes sociales son la clasificación de esa mujer en aspectos psicosociales como la pertenencia étnica, la área de ocurrencia y el grupo de edad. Todo esto nos van a dar diferentes factores de riesgo que debemos conocer e intervenir. También tenemos un ciclo de vigilancia como la morbilidad materna extrema. Lo principal pues es la identificación de casos. Debemos hacer el análisis de los hallazgos, las recomendaciones, el plan de acción, el plan de mejora para tener indicadores, pero muy importante en la recolección de datos lo que cambia es que en la mortalidad materna se debe hacer una entrevista familiar o autopsia familiar para dimensionar lo que piensa la familia en calidad de la atención de la gestante y qué se pudo haber evitado. Entonces, lo que dijimos, la relación entre la causa de la enfermedad que preside una difusión de órganos blancos y finalmente que por algunos factores contribuyentes lleva a la muerte. Todo esto debe analizarse en el Comité de Vigilancia Epidemiológica y definir finalmente si fue un caso, como ya lo dijimos, evitable sí o no, habiendo integralidad de la atención. Las muertes maternas se clasifican en muerte directa, que básicamente son las muertes por emergencias obstétricas. La muerte materna indirecta son complicaciones no obstétricas, por ejemplo, una sepsis o un choque séptico por una neumonía que no se pudo llevar al buen manejo y evitar la muerte, una muerte desconocida o no determinada que todavía no tenemos la causa y encontramos que la mujer estaba en gestación, y una muerte coincidente es la muerte, como ejemplo, una señora gestante que concursaba con un cáncer. Entonces también aquí revisamos y analizamos con base en listas de chequeo para ver si todos los elementos se cumplieron en seguridad de la atención. Aquí también está el ejemplo de la hemorragia obstétrica, por ejemplo, el manejo activo del alumbramiento, sí o no, etcétera, y que si se hicieron todo el cumplimiento de los protocolos de atención en esta morbilidad materna extrema que al final llegó a la muerte. Estos son los análisis. Hay algo para analizar que ya lo conocen todos ustedes en los eventos de mortalidad materna, que es el análisis de la doctora Deborah Main, que es el análisis de la demora o de la ruta de la vida. La demora o retraso tipo 2 y el 1 hablan puntualmente de los reconocimientos de la gestante. El retraso tipo 1 del reconocimiento del problema por la gestante y el retraso tipo 2 de la decisión de ella misma a lo que le ofrece el servicio de salud donde ella está. Y el retraso tipo 3 y 4 son calidades de la atención para la gestante. Generalmente se cruzan una con la otra porque finalmente el tercer retraso o la tercera demora es la parte de lograr haberle dado en la atención toda la atención de referencia y toda la atención logística. Y el retraso tipo 4 puntualmente es la calidad de la atención, la subestimación del riesgo, la adherencia a las guías, y aquí se debe analizar en la atención integral e integrada de todos los actores que pudieron estar
cerca de esa gestante. Entonces, tenemos algo muy importante que sería el cambio en el análisis y en el conocimiento de los planes de mejora, es tener servicios basados en la seguridad de la atención de las emergencias obstétricas. Esto también se tiene en el Ministerio con el apoyo de UNFA. El protocolo de análisis de eventos adversos de la morbilidad materna extrema basados en la seguridad de la atención. El modelo de análisis de los eventos adversos desde los posibles fallas de atención como organización y cultura, factores contributivos, acciones inseguras, pero que nos va a llevar, que es lo que tenemos que hacer, a crear barreras o defensas para intervenir todos los hallazgos que encontramos en ese comité de vigilancia epidemiológica a través de hacer barreras de defensa con seguridad. Entonces, al construir un plan de mejoramiento y crear barreras de defensa, debemos priorizar factores contributivos, hacer una lista de acciones para precisar sobre cada factor contributivo, asignar un responsable de cada acción, definir un tiempo para implementar esas acciones y, lo más importante, hacer el seguimiento de esa ejecución del plan para poder después evaluar y realizar si en realidad esa información nos sirvió para la acción y tomar determinaciones para la salud de las maternas colombianas. Deben construirse indicadores, como en todos, para hacer una visualización numérica, como la razón de mortalidad materna, la razón de morbilidad materna extrema, el índice de letalidad, la relación de morbilidad materna extrema, mortalidad materna, indicadores de severidad, relación criterio-caso, a mayores criterios, el caso es más severo, porcentaje de casos de morbilidad materna extrema con más criterios, índice de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad perinatal. Finalmente, debemos decir que la vigilancia a través de un comité de vigilancia epidemiológica nos da seguridad de la atención materno-perinatal, la información para tomar decisiones, la información para la acción. Y volvemos a decir, para llevar a casa, realizar y identificar los eventos, notificarlos, hacer un análisis individual, fortalecer la metodología de ese análisis desde lo individual a lo colectivo, diseñar planes de mejoramiento y más allá del diseño, cumplirlos, analizar los resultados de los indicadores para poder avanzar en la salud materna perinatal de cada ente y de Colombia, seguimiento continuo a esos indicadores, los cuales nos van a visualizar el logro de esos resultados y socializar esos resultados con todo el equipo para poderlos encontrar, revisar e intervenir. Entonces, por último, y ya dando nuevamente gracias a la FECOLSO, quiero dejarles este mensaje. La vigilancia es el efecto positivo en la información para tomar decisiones importantes. El derecho a la vida es una responsabilidad de todos y ese derecho a la vida debe garantizarse con la calidad y con la seguridad de la atención materno-perinatal. Muchas gracias.